Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos, en todos los rincones del mundo hispano. Que la paz de Dios sea con ustedes y que, aunque estamos celebrando lo que va a ser el fin de una era, hermanos, acontecimientos jamás vistos en la historia, sin embargo, hermanos, si estamos bajo las alas del Altísimo, no tenemos nada que temer. Lo importante es estar cerca del Eterno, como lo hemos repetido muchas veces, leer y meditar el Salmo 91. Es el único abrigo que vamos a encontrar, y además los que vivan bajo ese abrigo van a ser llevados a un lugar de refugio, como lo hemos explicado ya muchas veces, y lo seguiremos explicando, hermanos. Tal vez algunos de ustedes no han oído las condiciones para entrar al lugar de refugio. Pero estamos entrando en un momento de la historia, hermanos, que nunca se había visto antes. Yo les he hablado en el pasado de cómo los actores del escenario, de la escena final del drama de la historia humana, ya se han perfilado en el horizonte del mundo, hermanos. Vemos, y creo que algo se mencionó en los anuncios, que en el oriente y en el norte, Rusia y China están aliados con una amistad sin límites, según la declaración conjunta del señor Putin y del señor Jinping. O sea que el señor Putin no tiene suficientes recursos económicos para pagar la agresión, francamente, sobre Ucrania, pero China le está pasando los fondos y también otro material de guerra por debajo de la mesa, por decirlo así, porque la China no quiere ser juzgada ante los ojos del mundo como entrando en plena forma en este conflicto. Aún no es el tiempo, hermanos, pero ahí están y se están aliando, y luego Teherán, capital del país de Irán, está unido con ellos. Ellos son los antiguos persas, y la China y Rusia, hijos de Jafet, son los reyes del oriente, del norte y del oriente, armados con armas nucleares. Irán lo ha perseguido por años, pero China y Rusia la tienen desde hace tiempo, y Corea del Norte naturalmente también hace parte de ese conjunto de reyes del oriente, pero es del norte y el oriente, del noreste, y se está formando ese conjunto ahí, mis queridos hermanos, mientras que Europa avanza cada vez más hacia una unificación que no conocemos todos los detalles, pero sabemos que habrá 10 países o 10 reyes o 10 líderes que le darán el poder a uno solo, que llamamos la bestia, mis queridos hermanos. Entonces estamos, francamente, hermanos, no podemos fijar fechas, pero nunca antes en la historia habíamos visto una posición de lo que conocemos que son los actores del fin de esta era, armados con suficientes bombas, cada país, para destruir la tierra entera, hermanos. O sea que ya sabemos que lo único que puede salvar al mundo es la intervención de Jesucristo, mis queridos hermanos, para parar la locura, y sin embargo así aún habrá una guerra nuclear, como lo vamos a ver hoy si tenemos tiempo, hermanos queridos, y veremos cómo Jesucristo intervendrá para salvar al género humano de desaparecer totalmente de la faz de la tierra. O sea que estamos acercándonos al fin, hermano. No podemos marcar fechas, pero francamente estamos viendo los actores de ese escenario, de la escena final, y estamos viendo la decadencia de los Estados Unidos de América, hermanos, y poco a poco el resurgimiento de Alemania a la cabeza de Europa. Aún no entendemos exactamente, pero Alemania controla a la Unión Europea más de lo que la gente cree, hermanos queridos, en formas que no sospechamos, pero que el poder económico de ellos les permite, hermanos, tener esa influencia definitiva en la Unión Europea, y sabemos que va a terminar en una unión de países o de líderes. Van a quedar en 10, ahora son 27 miembros, pero va a quedar resumida a 10 líderes, y le van a dar el poder a uno solo, que conocemos como la bestia, secundado por el falso profeta. Hermanos queridos, hoy es el día de trompetas, pero quisiera presentarles un panorama sin presentarles todas las pruebas bíblicas, que poco a poco a lo largo de los años las hemos explicado. Sin embargo, algunos de ustedes son nuevos, o muchas veces a uno se le olvidan detalles, hermanos, porque es un tema que debemos estar estudiando, y Dios da una bienaventuranza
a los que estudian el libro del Apocalipsis y todas las profecías que están comprendidas ahí. Si ustedes miran en el libro del Apocalipsis, siempre hay una letrica ahí en cada versículo y al pie de la página hay una referencia a Isaías, o hay una referencia a Daniel, o hay una referencia a Ezequiel, o a Jeremías, o al Génesis. Hay más de 500 referencias a lo que llaman el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, en el libro del Apocalipsis. Entonces nosotros y la iglesia, naturalmente, la iglesia nos usa y nosotros como instrumentos de Dios para explicarles, hermanos, el panorama profético que el mundo no entiende y no conoce. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a empezar en lo que solemos hacer cuando hablamos del tiempo del fin. Lo primero que hacemos es ir al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y les pido el favor que se coloquen ahí, mis queridos hermanos, y vamos a ver la perspectiva que nos da nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, hermanos, de lo que va a ser esa intervención de Él para salvar al mundo de la extinción total, que francamente el mundo avanza impulsado por un poder invisible que se llama el príncipe de la potestad del aire, que quiere destruir al ser humano, y él influye en los reyes del Oriente, y él influye en Europa, y en Europa Unida, y en Alemania, y los quiere enfrentar para que sea destruida la tierra, mis queridos hermanos, para que sea destruido todo ser humano. Sin embargo, sabemos que Dios tiene un plan que Satanás no puede impedir que se cumpla, mis queridos hermanos, y él va a intervenir. Veamos el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos. Dice, cuando salió del templo, capítulo 24, versículo 1, y ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de hecho se cumplió exactamente 39 años después. En el año 70, Jesucristo pronunció estas palabras, en el año 31 de nuestra era, y se cumplieron en el año 70, cuando finalmente Tito, hijo de Vespasiano, emperador romano, se tomó la ciudad de Jerusalén, y en efecto no quedó piedra sobre piedra, y eso está reportado por historiadores que ni siquiera saben lo que Jesucristo había dicho, y no hicieron más que confirmar sus palabras, mis queridos hermanos. Entonces estaba anunciando una tribulación que iba a venir antes que pasara esa generación, o sea, 39 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, en el año 70, él murió en el año 31, espero que ustedes tengan estas fechas porque es importante tener estos datos, hermanos. Él murió en el año 31 y dijo, no pasará esta generación, o sea que este relato que él nos da en el Evangelio de Mateo tiene doble cumplimiento. Uno, que se cumplió en aquellos tiempos, y vamos a ver que se cumple a lo largo de la historia, pero también nos enseña, haciendo referencia a los acontecimientos que van a ocurrir, que la descripción de los 4 jinetes del Apocalipsis es el cumplimiento final, ya en la época del mismo fin. Entonces vamos a ver un poco, hermano, con la ayuda de Dios. Miremos el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, oigan esto, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal, oiga, habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea que lo que él les va a explicar, vamos a ver que es un panorama histórico, pero es también cuál va a ser la señal de su venida y del fin del siglo, o sea, de la era, que es lo que ya les dije a ustedes. Estamos a punto de presenciar el final de la era humana. Ya no podemos simplemente decir es especulación. Sabemos que hay suficientes armas nucleares y que va a haber una guerra nuclear que está predicha en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, y cada país de esos tiene suficientes bombas atómicas para destruir toda la población de la Tierra. Tanto la China como Corea ya debe estar llegando allá, Estados Unidos tiene de sobra, Rusia también. Entonces estamos hablando de algo muy serio, hermanos queridos, y tenemos el inmenso privilegio de entender cuál es la sucesión de acontecimientos que va a ocurrir,
y lo que Dios nos advierte que debemos estar haciendo entre tanto, mis queridos hermanos. Una vez más, entonces le acercaron una parte diciendo, estoy hablando de mitad del versículo 3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque ellos creían que el fin ya iba a llegar. Acuérdense cuando él estaba en el Monte de los Olivos, después de la resurrección, cuando se reunieron allá, antes de él ascender a su padre, le dijeron, ¿le devolverás el reino a Israel en este tiempo? Y que dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha establecido en su sola potestad. En ese momento ni Jesucristo mismo, como él mismo lo declaró, sabía exactamente cuándo iba a ser el final de esta era. Sin embargo, hoy tenemos una idea mucho más clara, mis queridos amigos, después de 2000 años, sabemos que se han cumplido ya prácticamente 6000 años de historia humana y que estamos a punto de presenciar el comienzo del 7º año, el año de reposo, el año de restauración de la tierra, mis queridos hermanos. Qué bendición tan grande tenemos. Luego dice el versículo 4, entonces le dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o de la era? Para empezar, la era gloriosa del milenio y del reino de Dios aquí en la tierra. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera advertencia. Esto corresponde a lo que nosotros sabemos que es el cumplimiento final, que es el caballo blanco, que tiene apariencia de Cristo, porque él también va a venir sobre un caballo blanco, pero se le da un arco, que no es lo que Cristo tiene al descender. En el capítulo 19, dice, vi un caballo blanco y el que lo montaba, capítulo 19, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, dice aquí, en el capítulo 19, versículo 11, vemos, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Acuérdense que está a punto de llevarse a cabo la batalla final. Después de esta batalla, no habrá más batallas en la historia humana, mis queridos hermanos. La rebelión de Satanás al final del milenio, Dios va a hacer descender fuego y azufre del cielo y los va a eliminar, pero no va a haber batalla. Esta es la última batalla, pero muchos confunden este jinete con el que Jesucristo dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esto es nosotros después de las bodas del Cordero. No puedo explicarles todos los detalles, ya antes los hemos mencionado. Sin embargo, les doy dando un panorama de que y de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Sabemos que una espada aguda en el capítulo 4 del libro de los Hebreos representa la palabra de Dios. Y él les va a mandar una peste o una plaga que va a hacer que se les salga la sangre por la boca y por los ojos, por los oídos, y van a morir más de 200 millones de personas en la batalla final, mis queridos hermanos. Pero ese no es el caballo blanco que aparece en el capítulo 6. En el capítulo 6 aparece un caballo blanco que sale y que corresponde, dice capítulo 6 del libro del Apocalipsis, hermanos queridos. Vi cuando el Cordero, esto es Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, nosotros entendemos por el libro de Mateo que Jesucristo, la primera advertencia que nos da aquí, volvamos a Mateo 24, hermanos queridos, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, ya lo leímos, respondiendo Jesús, versículo 4, mirad que nadie os engañe. O sea, va a haber un falso Cristo. Y ese que sale en el caballo blanco en el capítulo 6 es un falso Cristo, hermanos queridos, que muchos interpretan como si fuera el verdadero Cristo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. O sea, la mayoría del engaño que se lleva hoy a cabo no es que alguien diga que él es el Cristo. Algunos lo han dicho, pero ellos hablan de Jesús. Y les hemos explicado, hermanos, que el falso cristianismo adora
a otro Jesús. Y que el apóstol Pablo lo advierte en la segunda epístola a los Corintios, que hay otro Jesús. Se lo voy a decir dónde está, vayan tomando notas, hermanos queridos. O sea que en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, dice, a ver si es ahí, segunda Corintios, ¿cuál es ese? Creo que es capítulo 11. Segunda Corintios, capítulo 11. Ojalá me toleraseis, versículo 1, un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Y cuál es la primera advertencia de Jesucristo? Mirad que nadie os engañe. O sea que van a venir, dice, os engañe de manera sea extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ahí es donde está el engaño, hermanos. Y vemos la advertencia, está claramente de parte de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, donde les pido que regresen, por favor. Lo primero que les dice es, en el capítulo 4, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, o sea, un falso Jesús, hermanos. De pelo largo, como ustedes bien saben, que se celebra su natalicio el día de Navidad, como ustedes bien saben, todo eso es falso. Se celebra que muere un viernes, falso, que resucitó un domingo, falso, que vino a abolir la ley, falso, uno por uno. Y la inmensa mayoría del llamado mundo cristiano cree en ese Jesús, hermanos. Nosotros conocemos la verdad, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Son muchos, miles, tal vez más de 1.000 millones, hermanos queridos, adoran a un falso Cristo. Y tan fácil de demostrar que es un falso Cristo. Bueno, y luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué pasa? Ese caballo blanco, hermanos, ese caballo blanco, y ahora les voy a decir más o menos en qué orden eso va a resultar en la escena del mundo, mis queridos amigos, cómo se va a desatar lo que estamos esperando. ¿Qué va a ocurrir, hermanos? ¿Qué nos dice Dios en su palabra para poder establecer como una idea que nos dé cuándo se van a desatar los acontecimientos del tiempo del fin? Como les digo, en Mateo 24 Dios nos da un panorama de la historia. Ha habido gente que ha predicado al falso Cristo a lo largo de los 2000 años, hermanos, y ha habido guerras a lo largo de los 2000 años, y ha habido hambres a lo largo de 2000 años, y ha habido pestilencias y pestes también. Sin embargo, él también dice, le preguntaron, ¿cuál es la señal del fin de esta era? Y esa señal se encuentra en el libro del Apocalipsis, donde ya empiezan a ocurrir los acontecimientos en una secuencia tremenda que se llama los 4 jinetes del Apocalipsis. Y en cierta forma han galopado a lo largo de la historia. Pero el mismo Cristo nos da el mismo orden. Primero aparece un caballo blanco, que es un falso Cristo. Luego aparece un caballo bermejo, rojo, que es el segundo jinete, que es el hace que se hagan guerra unos contra otros, porque van a ser guerras, sobre todo guerras étnicas. La etnia se define por un origen común, se define por una religión común, se define por una lengua común y se define por una cultura común. En Europa se pueden, francamente, hermanos, distinguir. Toda Europa tiene un gran influjo de pueblo musulmán. Y lo que podemos ver aquí que esto va a ocurrir es que ese primer jinete blanco, cuando aparezca ya en el tiempo del fin, les voy a decir cómo va a ser. Lo que Dios nos da la indicación de cómo se va a desatar la secuencia final, hermanos. Vamos a verlo. Y yo les voy mencionando esto, no puedo detenerme en cada escritura porque me quedo ahí y no avanzo en darles una perspectiva que es lo que les quiero dar. Si ustedes tienen más preguntas, hermanos, al respecto, detalles, pregúntenos. Tenemos un curso, un estudio bíblico los miércoles y yo con todo cariño y con la ayuda de Dios, hermanos, procuraré explicar más los detalles. Hoy les voy a dar una visión panorámica.
mencionando cómo van a suceder las cosas. ¿Cómo se va a desatar esto? Entonces vemos que hay 4 jinetes del Apocalipsis que Jesucristo menciona en Mateo 24. Dice, mirad que nadie os engañe. Caballo blanco, cumplimiento final. Luego dice que después del caballo blanco sale un caballo rojo, que es guerra. Y Jesucristo lo dice, se levantará nación contra nación. Nación quiere decir grupos étnicos. Hermanos, se va a desatar una guerra étnica en diferentes partes del mundo. En el África ya la ha habido. Ustedes creo que todos recuerdan la tragedia de Ruanda, donde prácticamente 1 millón de tutsis fueron asesinados o fueron matados a punta de machete por los tutsus, la otra por diferentes etnias, aún dentro del grupo de la misma raza, pero hay diferentes grupos o etnias o tribus, hermanos, y el diablo es capaz de levantar a los unos contra los otros, y es lo que vamos a ver. Ahora, recuerden que la primera cruzada la proclamó un papa Urbano, creo que es Urbano II, puede que me equivoque, pero ustedes pueden verificar eso, y fue una cruzada para conquistar a Jerusalén. Hermanos, el caballo blanco lo primero que va a hacer, y lo vamos a ver ahora, es perseguirnos a nosotros, pero también declarar una guerra santa, porque él va a demostrar que representa al falso profeta, haciendo caer fuego del cielo a la tierra. El mundo va a quedar absolutamente atónito, y eso le va a dar una autoridad especial para conducir al mundo hacia los acontecimientos del tiempo del fin. Ahora, ¿cuándo van a ocurrir? Vamos a verlo aquí, hermanos, como les digo, con la ayuda de Dios. El profeta Daniel nos da una clave muy importante en el capítulo 12, o sea, el último capítulo del capítulo del libro de Daniel. Y dice, en el capítulo 12, nos da una secuencia de días que se pueden contar a partir de un momento en que algo se va a ver, que nos permite empezar a contar. El capítulo 12, versículo 7 del libro de Daniel dice, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. Y sabemos que estos 3 años y medio corresponden a una terrible persecución que va a haber en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, guardan el sábado, guardan las fiestas y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, el verdadero evangelio, mis queridos hermanos. Entonces, eso va a ser, cuando se desate esa persecución final, va a durar 3 años y medio. Es la primera clave que nos da, pero luego dice, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán, serán cumplidas. O sea, cuando termine esa terrible persecución, se cumplirá el regreso de Jesucristo. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, versículo 9, anda Daniel, pues que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hoy las entendemos, hermanos. Daniel no entendió qué significaba eso de 3 años y medio, de tiempo es la mitad de un tiempo. Hoy entendemos que corresponde a varias cosas. Corresponde al tiempo de protección de la iglesia que Dios promete que va a proteger, la iglesia que hoy está en la línea de fuego predicando el evangelio del reino de Dios. Puede que haya otros que Dios proteja y puede que no a todos los que estamos aquí Dios los va a proteger, pero hay una promesa que está en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Ustedes la pueden ver, que Dios dice, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esos 3 años y medio corresponden a un tiempo de protección. Esos mismos 3 años y medio corresponden a un tiempo de persecución de los que no van a ser protegidos, pero guardan los mandamientos de Dios, guardan las fiestas y tienen el testimonio de Jesucristo. Una parte va a ser protegida, la otra no va a ser protegida. El mismo tiempo. Entonces, eso hoy lo entendemos. Cuando Daniel escribió este libro del Apocalipsis no había sido escrito, hermanos. Y muchos de los profetas menores tampoco habían sido escritos. El versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá,
pero los entendidos comprenderán. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio tan enorme que a su iglesia, Iglesia del Dios Viviente, columna y baluarte de la verdad, nos ha dado entendimiento a qué corresponden esos años, a qué corresponde ese periodo. Ahí les acabo de decir, varias cosas ocurren durante ese mismo periodo. Les repito, un periodo de protección en lugar de refugio, un periodo de persecución como nunca antes en la historia, con toda la tecnología que hay hoy en día, nos pueden encontrar en cualquier parte, hermano, no hay dónde esconderse. Dios tiene que esconder a los que quiere proteger en forma sobrenatural, fuera del alcance de la serpiente, como lo dice Apocalipsis 12. Y luego dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios nos ha dado, aquí tenemos ese gran privilegio de entender esas cifras. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación y sea puesta, yo les he dicho muchas veces, por favor, versículo 11, si tienen la Reina Valera de 1960, en el versículo 11 dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio. Y ese hasta tienen que quitarlo, es una tradición errónea. Ustedes pueden mirar la Peshitta, pueden mirar la Biblia de Jerusalén, pueden mirar muchas otras versiones, aún la versión viviente lo tiene correcto. Y si ustedes no lo han corregido, les pido el favor que corrijan ese hasta y pongan ahí y sea puesta. Repito, capítulo 12 de Daniel, versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea que el continuo sacrificio va a comenzar, todavía no ha comenzado, está a punto de comenzar. Los judíos están teniendo todos los preparativos para empezar los sacrificios, aunque no haya todavía un templo. Y no sabemos si va a haber un templo o no, pero sabemos que los sacrificios van a iniciar otra vez en Jerusalén. Y eso va a ser, hermanos, un detonante terrible a escala mundial, porque sabemos que el mundo musulmán entero se va a revolver contra eso y va a ser un tiempo de tensión extremo. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio y sea puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pues quiere decir, y a ustedes se los hemos explicado muchas veces en estudios bíblicos, cuando se suspenda el sacrificio en Jerusalén, entonces será puesta la abominación desoladora. Quiere decir que en ese momento llega la bestia que ya ha recibido el poder de los otros 10 reyes, invade el Medio Oriente, rodea a Jerusalén y hace que paren los sacrificios, y es muy factible que pongan una estatua de la bestia o la pongan en el templo o en el lugar de los sacrificios, como ya ocurrió en los tiempos de Antíoco Epífanes, porque la bestia va a seguir hacia Egipto para aplastar a Egipto, que se levantó contra Europa por estar Europa persiguiendo a los musulmanes. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. Y la bestia, porque ha sido atacada por Egipto, que tiene el mayor ejército del Medio Oriente, lo tiene el país de Egipto, con armamento americano y con el apoyo económico de Arabia Saudita. Entonces, cuando falten 1290 días, quiere decir que se van a parar los sacrificios, quiere decir que comenzaron antes. Entonces, vamos a ver cuándo comenzaron. Hay indicaciones, se los voy a decir, porque nos puede servir. Entonces, a partir del momento en que se detengan los sacrificios, habrá 1290 días hasta el retorno de Cristo, hasta que suene la séptima trompeta, mis queridos hermanos. Habrá 1290 días. Versículo 12, esto es clave, hermanos. Dice, bienaventurado, oigan esto, el que espere y llegue a 1335 días. Quiere decir, si dice bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, estamos hablando de días que faltan para el retorno de Cristo. ¿Qué va a ocurrir 1335 días antes para que Dios nos revele aquí que bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días? O sea, algo va a ocurrir que le pueda hacer entender a uno,
aquí empiezan los 1335 días. Es el tiempo del fin. A partir del momento en que algo ocurra, que Dios nos va a revelar, y les voy a decir, tenemos casi la plena posibilidad, hermano. Yo no puedo ser absolutamente dogmático, pero algo va a ocurrir faltando 1335 días para el retorno de Cristo. Una cosa que es muy factible que vaya a ocurrir es que empiecen los sacrificios, porque van a ser detenidos 45 días después, cuando falten 1290 días. Espero que me entiendan, hermanos, pero no estarlos enredando. Van a ser detenidos los sacrificios, quiere decir que ya empezaron. ¿Por qué nos da Dios esta cifra de 1335 días? Y luego dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, cuando se cumplan esos 1335 días, Daniel va a estar ahí en la primera resurrección y nosotros vamos a estar ahí también, mis queridos hermanos. Entonces, Dios nos está dando aquí una clave, como para que tengamos un panorama del tiempo del fin. Algo va a ocurrir que le va a dar comienzo a este tiempo del fin, que Dios nos da una cifra precisa, 1335 días. ¿Qué va a ocurrir? Es muy factible, hermanos. Y les voy a dar el panorama con la ayuda de Dios, qué es lo que muy factiblemente va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a desatar ese periodo, hermanos? Pónganme cuidado. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, seguramente encontramos una clave de eso. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Versículo 9 lo dice, que es Satanás, el diablo. Ustedes saben que el diablo arrastra con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. Saben que estrella es símbolo de ángeles. Quiere decir que una tercera parte de los ángeles siguen a Satanás. Por eso dice que los arrastra con su cola en forma figurada. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, o sea, los ángeles que permanecieron fieles, luchaban contra el dragón, Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces hay una gran batalla espiritual de la cual nosotros seguramente no vamos a estar enterados. ¿Cómo vamos a saber que hubo una gran batalla en los cielos? Ya se los voy a decir. Pero no prevalecieron, o sea, Satanás y los demonios, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Es muy factible, Satanás, sabiendo que el tiempo se le está cortando, él quiere impedir el retorno de Cristo a la tierra porque lo viene a encerrar y a instaurar un reino donde Jesucristo será el Rey de Reyes y Satanás quedará completamente neutralizado por 1000 años. Él sabe eso, pero todavía cree que lo puede impedir porque él está engañado también. No se olviden de eso. El diablo no lee la Biblia como nosotros. Él puede leer esto, pero no cree. Él no cree todo lo que dice ahí. Si lo creyera, a lo mejor le serviría, pero ya está juzgado. Él ya no puede arrepentirse, hermanos. Ya cometió el pecado imperdonable, del cual no hay perdón. Por eso Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo ya está juzgado. O sea, ya está sentenciado, mis queridos hermanos. Entonces, él quiere impedir el retorno de Cristo y sube con todos los ángeles. Y eso todavía no ha ocurrido. Nosotros, ¿por qué lo sabemos? Ya se lo voy a explicar. Y dice, y fue lanzado fuera, versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que este mundo, hermanos, que hoy en esta fiesta celebramos la abolición del mundo que ha sido construido. Toda la cultura, la historia, las guerras y todo lo que ocurre en el mundo ha sido construido bajo el influjo del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este mundo. Y Dios va a permitir y va a producir las 7 trompetas para aniquilar completamente toda esta civilización humana desde Adán y Eva, mis queridos hermanos, para instaurar un nuevo mundo basado en las leyes de Dios, donde va a reinar la paz y no la guerra. Ustedes saben que la historia humana está escrita con sangre, hermanos. Cualquier historia de cualquier país que ustedes lean, ¿cuáles son las fechas que determinan la historia de ese país? Son guerras. O sea, las guerras, y con sangre está escrita la historia humana. Y va a empezar una era nueva, hermanos, donde no va a haber guerras y no se ensayarán más para la guerra y será una civilización completamente distinta.
una restauración, hermano. Muy importante, lo voy a leer porque hay gente que cree, bueno, ¿esto qué? Esto se va a acabar. Y en el libro de los Hechos, en una cápsula encontramos, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos, vemos en el capítulo 3 lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 3 del libro del apóstol Pedro. Y esto es un mensaje para nosotros y para el mundo entero. En el capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos. Así que arrepentíos y convertíos, lo que Dios nos está diciendo aquí. Y este día nos recuerda, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Este mundo tiene ya los días contados, hermanos, y está llegando a su fin. Para que sean borrados vuestros pecados. Y nosotros que estamos en la iglesia sabemos lo que es pecado, es transgresión de la ley de Dios. Y Dios nos da aquí esta señal, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, un mundo nuevo, hermanos. Después de las 7 trompetas y de las 7 últimas plagas, vendrán tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y esas profecías las estudiamos en la fiesta de los tabernáculos, como Dios viene a restaurar este mundo entero, a renovar la faz de la tierra, y habrá paz, y podremos ver las escrituras tan sublimes que Dios nos muestra para ver que verdaderamente Jesucristo viene a fundar un mundo nuevo basado en sus leyes, donde reinará la paz y no la guerra, mis queridos hermanos. Entonces, como dice, a quien de cierto es necesario, volviendo al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21, que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo que Dios ordenó desde el principio. Él vio que era muy bueno todo lo que había creado. Antes de que Adán y Eva pecaran, todo estaba en orden, la ecología era perfecta, el equilibrio estaba perfectamente establecido por la sabiduría del Creador, y Dios viene a la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces sigamos leyendo aquí en Apocalipsis y vamos a ver cómo se van a desatar los acontecimientos del tiempo, del fin, mis queridos hermanos. En el capítulo 12 ya vimos cómo Satanás, capítulo 12, versículo 8, vemos que Satanás y sus ángeles no prevalecerán, porque esto todavía no ha ocurrido. Y ahora les voy a decir por qué. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, versículo 9, fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, vamos a ver versículo 13 del capítulo 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, el pueblo de Israel, que hoy somos nosotros, Israel espiritual. Una continuación del Israel físico, nosotros somos el Israel espiritual. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí vamos a ver que empieza una persecución y los que van a ser perseguidos van a ser protegidos en esta primera persecución. Y nosotros vamos a saber que la batalla en los cielos ya ocurrió, porque cuando él es lanzado a la tierra, lo primero que va a hacer es perseguir a la mujer. ¿Cómo lo va a hacer? Satanás mismo no puede hacerlo, necesita un ser humano que él posea para poder actuar por medio de un ser humano. Así como él utilizó a Adolfo Hitler para perseguir y para desatar la Segunda Guerra Mundial y matar a más de 6 millones de judíos. Él no lo podía hacer él mismo. Necesitaba un ser humano que le sirviera de instrumento. ¿Qué va a ocurrir? Satanás, cuando sea lanzado a la tierra, va a entrar en el falso profeta, hermanos, y le va a dar poder para hacer caer fuego del cielo a la tierra.
y para empezar a engañar al mundo entero, haciéndoles creer que este es el Elías que viene a predicar el retorno de Jesucristo como Elías, y Juan el Bautista vinieron a anunciar la llegada de Jesucristo en su primera venida. Y este se va a presentar como un falso profeta y va a hablar como dragón. Y eso lo vemos donde, aquí voltean la página, en el capítulo 13, versículo 11 dice: después vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea que aparece como un falso Cristo, el cordero, pero hablaba como dragón. O sea, está poseído por Satanás, el diablo, y lo que habla es el diablo el que habla. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, o sea, el imperio romano restaurado, con los 10 reyes que sabemos que le darán el poder a la bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Recuerden que Satanás es capaz de hacer descender fuego del cielo a la tierra. Dios le dio permiso que acabara con todas las propiedades de Job, pero que no lo tocara a Job, por lo menos antes de que le permitió que le llegara esa enfermedad, pero que no le quitara la vida. Y ustedes saben que la gente, cuando le vino a dar la noticia a Job de que había caído fuego y ha quemado sus rebaños, ellos dijeron que había caído fuego de Dios. Usted lo ve en el capítulo 1 del libro de Job. No voy a ir allá, pero para que ustedes vean los paralelos aquí y que la gente va a ser engañada. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia. Y esto ocurrió en días de Napoleón, de Nabucodonosor, hermanos queridos, en que él mandó a hacer una estatua y todo el mundo la tenía que adorar. Y es muy factible que una estatua de ese personaje, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, o en los días en que Hitler se perfiló en Alemania a partir de 1933, en Berlín, digo, en Múnich, había un lugar donde había una estatua de Adolfo Hitler. Y era obligatorio que todo el que pasara por delante de esa estatua levantara la mano y dijera Heil Hitler y le hiciera reverencia a la estatua. Era un anuncio de lo que se viene, mis queridos hermanos. Y mucha gente daba la vuelta y le daba la vuelta a todo el vecindario para ir por otro lugar para no tener que pasar delante de la estatua de Hitler. Aquí esto es lo que va a ocurrir, mis queridos amigos, una cosa muy parecida, que le hagan imagen a la bestia. Es muy factible que esa imagen vaya a ser llevada a Jerusalén y que aún hable esa imagen y va a ser que el que no la adore lo hacen matar y van a reemplazar los sacrificios que van a ser detenidos 1290 días antes. Seguramente va a estar la bestia ahí, pero la bestia tiene que seguir hacia Egipto con el ejército europeo para aplastar a Egipto, que atacó a la bestia, mis queridos hermanos, cuando empezó el caballo rojo. Espero que no lo esté enredando aquí, hermanos, pero este es el panorama del tiempo del fin. Entonces sabemos qué es lo que va a ocurrir. ¿Cómo sabremos que la batalla en los cielos ya ha ocurrido? Porque va a empezar una persecución contra nosotros, hermanos. La iglesia del Dios viviente está en la línea de fuego. Estamos contribuyendo todos los que estamos aquí con oraciones, con trabajo, con diezmos, con todo, para que esta obra se lleve a cabo. Y los que sean juzgados dignos de escapar, y parte de la condición es esta, hermanos, que estemos trabajando en la predicación del Evangelio. Entonces Dios ofrece una protección. ¿Y cuándo se desata esa persecución? Cuando Satanás entra en el falso profeta. Y ese es el caballo blanco. Espero que me conecten aquí los puntos, hermanos. El caballo blanco no es más que el falso profeta. ¿Y cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta? Cuando Satanás es lanzado a la tierra. Y tiene que manifestarse en un ser humano, porque Satanás por sí mismo no tiene autoridad, Dios lo tiene restringido para venir a matar gente, tiene que usar un ser humano. Entonces, con lo que estoy diciendo aquí, como un panorama, lo que va a ocurrir, que nosotros vamos a ser testigos, Dios mediante que nos toque ya el tiempo del fin, que seamos juzgados dignos de escapar, y yo les he dado sermones sobre eso, cuáles son las condiciones, no lo voy a repetir aquí, para ser juzgado digno de escapar de la gran tribulación. Entonces, ¿Satanás qué hace? Aquí dice el capítulo 12, cuando Satanás vio que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer.
Entonces veamos que hay dos. Esa mujer se divide en dos, unos que son protegidos y otros que no son protegidos. Vuelvo y repito, capítulo 12, versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 12, 13 de Apocalipsis, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, o sea, al Israel de Dios, porque Jesucristo fue el que nació del Israel físico y que se tornó en el Israel que estamos nosotros hoy. Entonces, ¿cómo va a perseguir? Ahí es donde les digo yo que todo parece indicar que este es el comienzo de los 1335 días, cuando se inicia una persecución contra los que estamos haciendo la obra de Dios. Ahí es. Entonces, si conectan los puntos, hermanos, ese es el panorama que nos espera. Va a llegar un momento en que va a empezar una persecución contra la iglesia del Dios viviente. Y al mismo tiempo, es interesante, hermanos, los programas nuestros se ven a escala mundial. Yo creo que hay casi todos los países del mundo hemos recibido respuestas de gente que oye el programa en español. O sea, que hay gente que habla español en casi todos los países del mundo. No tengo la cifra exacta, pero ahora imagínense en inglés cuánta gente en el mundo sabe inglés. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando empiece esa persecución, hermanos queridos, con toda la tecnología que hay hoy en día, entonces podemos calcular que es el principio de los 1335 días. Espero que me entiendan. Y ¿cómo empieza la persecución? Cuando el diablo es lanzado a la tierra, entra en el falso profeta, hace caer fuego del cielo y se viene en contra nuestra. Ustedes ven los artículos que publicamos hoy en día, son cada vez más patentes y evidentes denunciando quién es la gran ramera y quién va a ser el falso profeta y la bestia y todo aquello. Cada vez es más patente. Ellos nos tienen sintonizados. Lo sabemos, porque se sabe dónde bajan los programas, hermanos. No voy a dar más detalles, pero nos tienen sintonizados y se va a venir una persecución. Entonces, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14 del capítulo 12. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Esto es parecido a la salida de Egipto, que Dios le dijo a Moisés que los había hecho llegar sobre alas de águilas. Usted lo ve en el capítulo 19 del libro del Éxodo, mis queridos hermanos. En el capítulo 19 del libro del Éxodo dice lo siguiente: cuando ellos llegaron por fin, después de haber huido de Egipto, llegan al monte Sinaí. ¿Y qué le dice Dios a Moisés cuando sube a hablar con Dios? Dice, en el capítulo 19, dice, versículo 3, y Moisés subió a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis, versículo 4, lo que hice a los egipcios. Vamos a ver que Dios nos va a proteger sobrenaturalmente y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, eso significa protección, no necesariamente que iban volando. Y se puede significar lo mismo para nosotros. Y aquí dice que se le darán a la iglesia alas de águilas para ser llevada. Versículo 14, volviendo al capítulo 12 de Apocalipsis, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, así como Israel huyó de Egipto al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años y medio, entonces vemos que va a haber un principio en el 1335 días, faltando 75 días para que empiecen los 3 años y medio de protección en un lugar especial. Hay un periodo de persecución, son 75 días, hermanos, si ustedes hacen la cuenta. Cuando empieza la persecución, seguramente faltan 1335 días, y cuando la iglesia entra al lugar de refugio, es protegida por 1260 días. O sea que ha pasado un periodo de huida, como Israel cuando salió de Egipto también tuvo que pasar un periodo de huida hasta que llegó al monte Sinaí, después de haber sido protegido por Dios. Versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río,
para que fuese arrastrada por el río. Ahora, un río significa en profecía también un ejército, o sea, una multitud, que es equivalente a lo que hizo Dios con Faraón. Y ustedes lo ven aquí en el libro de los Salmos, damos una explicación de eso. En el capítulo, vamos a ver si lo encuentro aquí, hermanos queridos, en el libro de los Salmos, encontramos esta escritura, 35, rey de Babilonia. Por alguna razón no la encuentro, pero sí, estoy seguro que está aquí. Oh Eterno. Aquí está. Aquí está. Capítulo 124 del libro de los Salmos. Vamos a dar una explicación de lo que va a ocurrir. Capítulo 124. A no haber estado el Eterno por nosotros, aquí está. Diga ahora Israel, a no haber estado el Eterno por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, ahí vemos que hay una persecución que Satanás lanza, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. ¿Qué leemos aquí en Apocalipsis? Dice, cuando el dragón vio, Apocalipsis 12, versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y veámoslo aquí descrito por David proféticamente, Salmo 124, versículo 3. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Recuerden que es un ejército que Satanás lanza como un río en contra de nosotros cuando vamos rumbo al lugar de refugio. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. ¿Y qué dice en el capítulo 12 de Apocalipsis? Versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Sigamos en el Salmo 134, por favor. Versículo 4. Entonces nos habrían inundado las aguas. Versículo 4. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea el Eterno, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Ahí ven ustedes una explicación de lo que va a ocurrir. Entonces vemos otra vez, perdone que los lleve de aquí para allá, capítulo 12, versículo 16 del libro del Apocalipsis. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vemos que unos van a ser protegidos y otros no. Y todo parece indicar que la primera persecución empieza faltando 1335 días y durante 75 días tenemos que andar como anduvo o llegar como Dios disponga, todavía no sabemos los detalles, como Israel tuvo que andar por el desierto y luego atravesar el Mar Rojo y luego el mar cubrió a los enemigos, así como aquí la tierra va a cubrir a los enemigos hasta que lleguen al monte Sinaí y hasta que nosotros lleguemos al lugar que tiene preparado para alimentar a la iglesia y cuidarla por tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo. Y entonces dice el versículo 17, cuando el dragón, dice el versículo 16, Apocalipsis 12, 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser eso? Les voy a decir que no está ahí, pero un poquito aquí y otro poquito allá. En el capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a encontrar la respuesta en el versículo 25, mis queridos amigos. Hablando de ese mismo cordero que habla como dragón, aquí entendemos lo que la iglesia ha entendido por el Espíritu de Dios que nos lo ha revelado. Capítulo 7, versículo 25, y tenemos pruebas de esto. Les digo, no les puedo dar todos los detalles. Hablando de ese dragón, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Ustedes saben la definición. Apocalipsis 14, 12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Capítulo 14, 12 de Apocalipsis dice, entonces aquí vemos y podemos identificar de qué se trata. Versículo 25 está hablando de ese cordero que habla como dragón, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios, quebrantará. Por eso dice, cuando una parte escapó, se vuelve a buscar al resto que no fue protegido. Dice, y a los santos del Altísimo, o sea, los que guardan el sábado, que es la señal, les quiere imponer el domingo, hermanos. Y los que no adoran imágenes, les quiere imponer la adoración de imágenes, para que quebranten el pacto que hicieron con Dios, hermanos. Pero muchos serán fieles hasta el fin, hermanos. Tal vez algunos no lo serán, pero aquí dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, o sea, en cambiar el sábado por el domingo, y la ley, que se puede adorar imágenes, que hoy en día lo vemos por todos los lugares de los que adoran a un falso Cristo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, exactamente el mismo periodo de protección para los que escaparon cuando la serpiente lanzó un río de su boca y luego se volvió a buscar al resto de la descendencia. Eso es lo que vamos a presenciar dentro de poco tiempo, hermanos. No sabemos exactamente cuándo, pero esto se va a desatar. Todo parece indicar cuando empiece una persecución contra nosotros. Y esa persecución, ¿qué va a producir? Que termine la obra que estamos haciendo. La tecnología de hoy en día, hermanos, Google con un solo clic nos puede borrar del mapa, por decirlo así. Todas esas redes sociales, hermanos, tienen un inmenso poder. Al señor Trump lo neutralizaron en cuestión, yo me imagino, en cuestión de minutos, las redes sociales. A nosotros pueden hacer lo mismo. Y uno va, y ustedes no se imaginan cuánta gente escucha este programa de nosotros, donde uno menos piensa, hermanos queridos. En muchos países hay mucha gente que lo escucha. Hay gente que nos llama y nos dice, hace 2 años los estamos escuchando, hace 3 años los estamos escuchando. Eso es en español. Y les digo que en español hemos recibido respuestas de todos los países del mundo. En cada país del mundo hay alguien que habla español. No muchas, pero han llegado respuestas. Ahora, imagínense en inglés y en francés también. Y en chino también se está haciendo. Y en hindú, en el idioma hindi, también se está haciendo, hermanos queridos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La tecnología de hoy, cuando vean a ese personaje haciendo milagros, hermanos, haciendo caer fuego del cielo a la tierra y declarándonos a nosotros como la peor peste del mundo porque no participamos en el movimiento ecuménico de estar todos juntos, que esa chispa del fuego del cielo a la tierra va a encender como lo que falta para que se unan todo el protestantismo y los ortodoxos con la Iglesia Católica y se unan todos cuando vean, aquí está el profeta, miren el milagro que está haciendo. Y cuando alguien se atreve a negar que eso no es de Dios, porque ustedes creo que saben, y yo he escrito un artículo y hemos dado un sermón, ¿cómo discernir si un milagro es de Dios o no es de Dios? Yo les digo en pocas palabras, ¿cuál es la clave? Son los 10 mandamientos, que es el pacto que hemos hecho con Dios, escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Si se hace un milagro para inducir a la gente a quebrantar uno de esos mandamientos, sabemos que no es de Dios. Por eso los elegidos no pueden ser engañados. Jesucristo dijo, harán milagros de tal forma que engañarán, sí
posible fuera aún a los elegidos. Ahora, eso no quiere decir que un elegido, sin ser engañado, decida quebrantar el sábado y adorar la imagen de la bestia. Y eso es lo que lo puede descalificar para reinar con Cristo en el mundo de mañana. Y de eso hay una señal aquí, para que tengamos la cuenta, hermanos. En el capítulo 20 del Apocalipsis lo dice claramente. Los elegidos no pueden ser engañados, pero si un elegido que tiene ese pacto escrito en el corazón y en la mente por descuido, por negligencia, por no estar cerca de Dios, por querer salvar su propia vida, la va a perder. Jesucristo dice, el que pierda su vida, por mí la hallará. El que la quiera guardar, la perderá. Si alguien quiere guardar la vida y poder comprar y vender por 3 años y medio, hermanos, va a perder la vida eterna. Y es una advertencia para nosotros hoy, con esta fiesta, sabiendo, no va a alcanzar a darles todo el panorama que quería darles, pero con estos detalles que yo les dé, es una exhortación a que nos mantengamos cerca de Dios, hermanos, para poder tener el poder y la fuerza de mantenernos fieles al pacto hasta la muerte, el pacto que hicimos con Jesucristo. Pero es factible que haya gente que haya hecho ese pacto y no sea engañada, y aún así decida quebrantar ese pacto adorando una imagen y quebrantando el día sábado, teniendo escrito en la mente y en el corazón el pacto que hizo con Jesucristo. Ellos no van a estar en el reino de Dios, hermanos queridos. Es una gran advertencia para nosotros, y míralo, aquí está en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Dice, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, por predicar el verdadero evangelio, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, o sea, no habían adorado imágenes y habían mantenido fieles al pacto escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, que lo debemos saber de memoria. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Si uno está dispuesto a morir por no infringir el pacto que hizo con Jesucristo, quien murió por nosotros, hermanos, eso dura un instante, o puede que dure un poco más, pero despertaremos a vida eterna. Si no, lo que dice aquí, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Eso es violación de 2 mandamientos de un pacto que hemos hecho con Dios y que se ha escrito en nuestra mente y en nuestro corazón gracias a la sangre de Cristo, que nos lavó para que el Espíritu de Dios pudiera entrar en nosotros y escribir esas leyes. Y ahí está la ley del sábado, y está la ley de no adorar imágenes. Y el diablo va a querer forzar a la gente a infringir ese pacto, mis queridos hermanos. Y dice, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, o sea, se mantuvieron fieles al sábado y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Únicamente esos, los que van a pasar por la gran tribulación. A los que están en el lugar de refugio, no les toca pasar por eso, porque Dios ya está viendo que tienen suficiente fidelidad a Dios desde ahora, han sido fieles en lo poco y no necesita ponerlos en esa prueba suprema. Pero no se está probando, ya nadie va a llevar al lugar de refugio sin ser probado. Y hay un periodo de 75 días, todo parece indicar, cuando el caballo blanco empieza a salir venciendo, es un periodo de persecución que dura 75 días hasta que entramos al lugar de refugio y que estamos fuera del alcance de la serpiente, o sea, de Satanás, que es el que habla por medio del falso profeta, que es el caballo blanco. Ahora estoy juntando los puntos a ver si me pueden entender. Entonces, es el panorama y es lo primero que nos va a tocar. Como señal, hermanos, va a ser una persecución. ¿Y qué va a ocurrir? Van a anular con todo el poder de la tecnología
y con la inteligencia artificial todos los mensajes que hay en el Internet. Y hay millones de personas que oyen este mensaje, hermano. ¿Y qué va a ocurrir durante ese periodo cuando empiezan los 1335 días? Es cuando empieza una persecución contra nosotros y cuando paran todos los mensajes que hacemos y que cada semana sale uno nuevo en español. Mario, ustedes saben, Mario Valls sigue trabajando a pesar de sus problemas de salud, sigue produciendo, hermano, continuamente. ¿Y qué va a ocurrir, hermanos? Hay mucha gente que nos ve y entiende que estamos predicando la verdad. Se va a cumplir una profecía a partir de ese momento en que el falso profeta sea poseído por Satanás y haga caer fuego del cielo a la tierra y empiece la persecución contra nosotros. Eso es simultáneo con el hecho de que paran toda nuestra programación. Entonces se cumple una profecía que está escrita en Amós, capítulo 8 y versículo 11. Los invito a que vayan allá, por favor, hermanos queridos. Amós, capítulo 8 y versículo 11. A ver si le encuentran, hermanos. Está antes de Abdías y después de Oseas. Creo que sigue Joel y después sigue Amós. Sí. Oseas, Daniel, Oseas, Joel y Amós. Capítulo 8, versículo 11. Entonces, es bueno hoy que tengamos en cuenta lo que va a ocurrir, porque esta es la iglesia que está predicando y que está en la línea de fuego predicando el evangelio. Si empieza una persecución contra nosotros, porque estamos predicando este evangelio y Dios cumple su promesa, se la voy a leer. Téngame el Amós 8:11 ahí y míreme capítulo 3 del libro del Apocalipsis, por favor, hermanos queridos. Muy bueno tener esto en cuenta porque el tiempo se está acercando en que esto se va a cumplir. El capítulo 3, versículo 10 del libro del Apocalipsis leemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que significa por cuanto has perseverado, por cuanto has guardado mi mandamiento de perseverar. Jesucristo nos mandó ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y aquí dice, por cuanto has guardado mi mandamiento de perseverar, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. O sea, los que estamos obedeciendo ese mandamiento de seguir predicando el evangelio del reino de Dios en toda la medida que nos sea posible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se desate, cuando el diablo otra vez les vuelva a pintar el mapa. El diablo trata de tomarse el trono de Dios y es lanzado a la tierra. ¿Qué es lo primero que hace? Persigue a la mujer. ¿Qué tiene que hacer para perseguir a la mujer? Tiene que usar un ser humano. Y va a usar el falso profeta, que va a hacer caer fuego del cielo a la tierra. Y va a hablar como dragón, aunque tiene apariencia de cordero. Entonces se viene contra nosotros porque no seguimos el falso cristianismo, porque guardamos la señal, que es las fiestas y el sábado, y guardamos las fiestas y el sábado, y no adoramos imágenes, que fue lo que distinguió inmediatamente en días de Nabucodonosor, que era símbolo de la bestia. Recuerden que Nabucodonosor hizo una estatua que tenía dos dimensiones, 6 de altura y 6 de ancho. Son 6. Hay una tercera Babilonia. La primera Babilonia fue la de Nimrod, después del diluvio. Segunda Babilonia, la de Nimrod. ¿Y cómo se caracterizó? Por querer hacer adorar a todo el mundo una estatua que tenía 6 en las medidas. Ahora viene la tercera, tiene 6. Y es el nombre de un hombre también. En aquel tiempo era Nabucodonosor, ahora va a ser otro ser humano, mis queridos hermanos. Y los que no la adoren, pues van a hacer morir como Nabucodonosor pretendía meter al horno de fuego a los 3 amigos de Daniel. Entonces, una vez más, si me ven el cuadro, faltando 1335 días, Satanás es lanzado a la tierra y entra en un personaje que ya tiene preparado y lo hace hacer caer fuego del cielo a la tierra. Y lo primero que hace cuando es reconocido como un profeta, y que nosotros sabemos que es un falso profeta, entonces manda que le hagan imagen a la bestia. Nosotros sabemos que a la imagen de la bestia no se le adora. Sin embargo, nosotros cuando eso ocurra,
ya estamos huyendo hacia el lugar de refugio. Aún no hemos entrado, hermanos. Eso es faltando 1335 días. Y tenemos 75 días para llegar al lugar de refugio, así como Israel huyó de Egipto y tardó tiempo para llegar al pie del monte Sinaí, donde Dios los recibió para alimentarlos, seguirlos alimentando con el maná y darles todas sus leyes, alimentándolos espiritualmente. Entonces, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Que así como nos pueden bloquear y neutralizar con un solo clic las grandes redes, entonces, ¿qué va a ocurrir? Capítulo 8 de Amós, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Eterno, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, del Eterno. E irán errantes de mar a mar. Y hoy en día con internet pueden ir de mar a mar fácilmente, en segundos. Desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. O sea que esta obra habrá terminado, porque quedamos bloqueados. Pero esa hambre dura, cuando nos empiezan a perseguir a nosotros, es faltando 1335 días para el retorno de Cristo. Y nosotros huimos, si Dios nos considera dignos de escapar, hermanos, huimos hacia el lugar de refugio y en ese periodo de tiempo no hay nadie que esté predicando. Y estamos borrados de todas las redes. Ahí es donde la gente va a decir, ¿dónde está la palabra que oíamos? Y van a tener hambre y sed de oírla y no la van a oír. Hasta que entramos al lugar de refugio y los dos testigos inician su labor. ¿Por cuánto tiempo? Ustedes saben. Por tiempos y la mitad de un tiempo. Por 1260 días. O sea que esa hambre de la palabra de Dios dura comenzando 1335 días, que es cuando empieza la persecución de esta obra, y se para la obra que hacemos porque estamos huyendo y nos neutralizan en todas las redes. Entonces vamos huyendo y durante esos 75 días la gente va a estar buscando el mundo de mañana, le monde de demain, tomorrow's world, no lo van a encontrar por ninguna parte. Porque esa obra la está haciendo esta iglesia. Y van a tener hambre y van a decir, bueno, pero esta gente estaba predicando la verdad. Y es lo que nosotros... Hay mucha gente que no llega a ser miembros de la iglesia. Muchos, ahora que estuve en España y que hemos estado, ¿cuántas veces le hemos dado la vuelta a España, Cristian y yo? La gente oye y pide literatura y sabe que esta es la verdad. Pero de ahí para adelante no hacen más nada. No se comprometen con ser parte de esta obra, como que no tienen ese llamamiento o esa pasión de ser parte de esta obra, pero conocen y saben que es la verdad. Ahora me encontré con un señor ahí en Madrid, era parte de otro, no quiero nombrar grupos, pero decía, me dijo, hace más de 2 años yo los estudio y los escucho a ustedes. Ustedes tienen la verdad. Y ahora quiere ser parte de nosotros. Ese es uno de los pocos que quiere ser parte de esta obra. Y en el sur de España también tenemos otros ya que quieren ser parte, gracias a Dios. Pero va a ser muy interesante, hermanos. Entonces va a ser un tiempo en que la gente va a echar de menos estos mensajes que normalmente recibían cada semana completamente renovados. Y fuera de eso, todos los demás están ahí y están al alcance de ellos. Y todos los sermones, que hay muchos que descubren los sermones, no sabemos cómo, pero los descubren, y los estudios bíblicos, y están convencidos que estamos predicando la verdad. Y todo eso va a quedar borrado en cuestión de minutos, me imagino yo, cuando nos declaren la peor peste del mundo, hermanos queridos. Eso va a necesitar convicción profunda, como la tenían los 3 amigos de Daniel. Convicción profunda, hermanos queridos. Y acuérdense, entonces los que no adoran la imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, ellos van a reinar con Cristo, se van a sentar sobre tronos. Pero entre ellos puede haber elegidos que perdieron la salvación por miedo. Y los cobardes son los primeros en el lago de fuego, hermanos. Si eso nos queda claro aquí en la cabeza, con este mensaje de hoy, que yo quería presentarle muchísimo más, no me daba cuenta cuántos detalles Dios nos da, hermanos queridos, cuántos detalles, y empezar a escribir cada una de esas trompetas, hermanos, hasta que llegue una por una. Es una destrucción sistemática para que llegue ese tiempo de restauración de todas las cosas. Y Jesucristo lo llamó tiempo de regeneración. O sea que la destrucción va a ser total. Las 7
trompetas y las 7 últimas plagas, va a ser una destrucción sistemática de este mundo, no por destruir, sino para poder construir un mundo sobre una base sólida, basada en las leyes de Dios, hermanos, las leyes agrícolas de Dios, las leyes espirituales de Dios, el gobierno de Dios, hermanos. Un mundo completamente distinto y Cristo con el poder de renovar la faz de la tierra con solo hablar y convertirla en tierra fértil, hermano, y limpiarla de todos los venenos que nosotros le hemos regado al medio ambiente. En el Polo Sur, en lugares más recónditos, todavía ya está contaminado allá. Y el Polo Norte también está contaminado. O sea que hemos hecho desastres. Eso podría ser otro buen mensaje para la fiesta de los tabernáculos, hasta qué punto hemos contaminado la tierra y cómo Dios viene a regenerar todo esto y nos viene a dar estas tremendas oportunidades, hermanos. Yo creo que ya me pasé más del tiempo. Hoy me pasé de tiempo y eso que yo podía seguir otras 2 horas, pero no lo voy a cansar. Porque, ¿por qué prolongué el mensaje? Normalmente debo hacer por 1 hora nomás, que hasta ahora no lo he cumplido, pero tengo aquí a mi amigo que me va a hacer unas señales con los minutos que me faltan para terminar. 20, 15, 10, 5, 3, 1, y luego me va a contar los segundos para terminar a tiempo. Pero como hoy tenemos un solo servicio, hermanos, yo no los podía mandar a la casa desnutridos, ¿me entienden? Por lo menos les presenté un mensaje que nos ayuda a estar atentos de que esto se puede desatar cuando uno menos piense. Y Jesucristo mismo lo dijo. Esto va a llegar cuando ustedes menos piensen. O sea que nosotros no sabemos en qué momento va a ocurrir la guerra. En el cielo, Satanás y todos sus ángeles pegando a tomarse el trono de Dios. Pero cuando sea lanzados a la tierra, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, la conexión tiene que entrar en un ser humano, así como entró en Adolfo Hitler. Entra en un ser humano y ya sabemos quién es. Tiene apariencia de cordero y habla como dragón. Es el falso Cristo, que también lo vimos, que Cristo nos advirtió. Cuidado, no se dejen engañar. Es otro Jesús, muy distinto al que nosotros honramos, mis queridos hermanos. Entonces, ustedes ven cómo en la cadena ocurre eso, entra en el falso profeta, empieza, entonces nos desconectan a nosotros, empieza el hambre de la palabra de Dios y empieza una persecución contra nosotros que nos lleva al lugar de refugio. Y al mismo tiempo, después de que empieza la persecución contra nosotros, empieza guerra étnica, que es el caballo rojo. Y acuerden que fue un papa el que proclamó la primera cruzada. Fue en el año 1090, tú estabas más o menos. La primera cruzada fue proclamada por un papa y fue prácticamente un enfrentamiento entre el Islam y el falso cristianismo. Hubo 10 cruzadas. Hay gente que hubo 9, otros dicen que hubo 10, según las que cuenten o cómo las cuenten. Y aquí va a haber una cruzada, hermano, va a haber conflictos étnicos espantosos. Aquí en este país, en la India, el conflicto entre hindúes y musulmanes es sumamente agudo y peligroso. Y esos conflictos étnicos son muy apasionados, hermano. Y va a haber conflicto étnico en Europa porque el falso profeta va a proclamar que hay una sola religión verdadera. El falso cristianismo y con los milagros lo va a sustentar y va a haber, y ya las tensiones, hermano, ustedes saben, en Suecia ellos favorecen que haya libertad de culto, libertad de expresión y cualquiera puede hacer burla del Corán y está exacerbando la ira de los musulmanes. En Noruega igual, en Holanda, en Alemania, en Francia, en España, por todos lados va a haber una guerra étnica terrible. Por eso creemos que Egipto va a atacar a la bestia para defender a los millones de musulmanes que seguro muchos van a ser masacrados en Europa, hermanos queridos. Por eso dice, se levantará nación contra nación, grupo étnico contra grupo étnico. Jesucristo lo predijo, hermanos. Después de eso va a ocurrir hambre, después van a venir pestes. Y luego empieza otro capítulo que después seguiremos analizando, mis queridos hermanos. Pues espero que les quede claro esto. El tiempo se está acercando. Debemos estar listos. Dios nos está dando advertencia tras advertencia. Acerquémonos a Dios. Ayunemos con frecuencia.
oremos, meditemos, seamos parte de esta obra, pidamos por esta obra, hermanos queridos, estemos listos, porque el tiempo se está acercando. Y si yo he cumplido hoy un poquito en despertarlos, mostrando una secuencia de cosas que se vienen, aunque no les he dado todos los detalles, yo creo que me doy por bien servido y le doy gracias a Dios. Y les pido a ustedes, hermanos, que lo tomemos en serio, porque nunca en la vida habían estado las cosas como están ahora, en la preparación, en que se desaten ya todos los demás acontecimientos del tiempo del fin, que seguiremos analizando en próximos sermones. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos.